Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecerte, Nuria, por la presentación y también al grupo de investigación en el que participo, ¿no?, que nos trae aquí, que es el proyecto Over Tourist City. A continuación voy a presentar parte de los resultados que hemos hecho dentro del grupo y también es un trabajo que vengo desarrollando con el proyecto de tesis bajo la dirección de Nuria y de Carlos. A nivel personal es una cuestión que me afectó en todo el tema del acceder a una vivienda en alquiler cuando decidí, después de hacer el proyecto fin de carrera, hacer un máster en Málaga allá por el año 2016-2017. La verdad que era un mercado turco porque era muy difícil para un estudiante sin tener un contrato laboral y con los recursos familiares poder acceder a un alquiler, encontrar algo decente y que costase lo que realmente podía llegar a costar un espacio en unas condiciones dignas, ¿no? Y fue un tema que en ese momento estaba bastante incipiente y recuerdo que incluso por parte del ayuntamiento había mucha inquietud por saber cómo poder gestionar este nuevo uso, ¿no?, que había surgido y que estaba creciendo exponencialmente en Málaga, que era el alquiler vacacional. Y también por una inquietud mía personal y también de Nuria y Carlos, que siempre hemos trabajado desde la perspectiva de la participación ciudadana, pues el trabajo tiene una componente muy social. No solamente tiene una labor de diagnóstico o de describir cómo está el panorama, sino ver también de qué manera poder incorporar las voces de los diferentes agentes implicados. No solamente a los residentes, sino también a otros agentes como la propia administración o también ver qué reivindica la propia comunidad hostelera y hotelera y ver un poco de qué manera recoger todas las diferentes voces, ¿no?, porque no deja de ser un conflicto de intereses. Siempre me gusta, cuando comento el trabajo, mostrar esta ilustración de Alejandro Villén, que tuvimos la suerte de contar con él ayer. Él es miembro de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo y él hizo una ilustración que fue viral a través de Twitter en 2018, donde de alguna manera un poco pudo pues reflejar o ilustrar este conflicto de intereses que estaba, digamos, surgiendo aquí en la ciudad. Y bueno, todos podemos identificar el cuadro, ¿no?, la rendición de Brennan, ¿no?, y yo creo que la imagen está muy bien trabajada, ya no solo gráficamente, que lo está, sino también por el contenido que muestra, y creo que se pueden rascar como muchos factores o casuísticas que nos lleva a este problema. Por un lado vemos los dos bandos, en un lado a los residentes, ¿no?, que podemos identificarlos con el carro, ¿no?, de hacer la compra, que ha sido un símbolo por parte de la comunidad de vecinos, y mensajes como las casas no son turistas, o sea, no son hoteles, o que la ciudad no es un parque temático. Y luego en el otro bando pues, podemos ver las diferentes plataformas de alquiler vacacional que han surgido, ¿no? Digamos, la que más conocemos, la que más actividad tiene, Airbnb, ¿no?, pero también está HomeAway, Booking y otras. Y al fondo podemos ver el impacto que ha tenido el auge de los cruceros y luego el avión, que bueno, no es el avión per se, sino el hecho de que también el tema de las compañías low cost a partir de 2008 pues permitió que viajar ya no era un lujo, sino que, digamos, cualquier persona podíamos viajar a unos costos bastante bajos, ¿no? Y bueno, también podemos ver otras series de iconos representativos de ambos sectores, ¿no?, el trolley y también el tema de las despedidas de solteros, ¿no?, y demás. Otra imagen que también me gusta presentar es un graffiti hecho por un artista local, Drew Cole. Actualmente no está en la ciudad, pero estuvo mucho tiempo pintado y creo que pasaba un poco desapercibido porque tampoco sabía la gente realmente qué mostraba. Pero el grafiti está colocado precisamente en el límite de lo que es el centro histórico de Málaga. Está en lo que es calle Victoria, que sube desde la Plaza de la Merced, ¿no?, hacia el norte.
Y era un mensaje en 2017 que decía salida de emergencia, por aquí tienen que irse los residentes porque ya no se puede vivir en el centro. Y como todo negocio nuevo que surge, si no se regulariza, pues se liberaliza y por tanto empiezan a haber unos controles que no existen. Digamos que el mercado pues tiene libertad. En 2 años el mensaje cambió, ya no era verde, ya era roja la salida de emergencia y el simbolito de la persona que se tiene que ir pues ya no era a un paso más lento, sino que había que hacerlo de una forma rápida, acelerada. Esto lo digo un poco para contextualizar cómo nos encontramos en Málaga, porque sí que tengo la sensación, y esto también es una cosa personal, de que parece que como otras ciudades como Barcelona o Málaga son el mal de todos los males, parece que las demás ciudades no pasan estas cosas, ¿no? O que parece que mal de muchos consuelo de tontos, y en Málaga pues bueno, como no somos Barcelona, pues aquí no podemos poner el grito en el cielo, ¿no? Entonces bueno, sí tenía como esa sensación de que había que poner a Málaga en el mapa y un poco denunciar lo que estaba pasando. Y esto no es ya opinión, sino información. Y si vemos los datos, vemos como en la última década en Málaga pues algunos datos turísticos han subido, ¿no? Si nos fijamos en el número de pasajeros de avión, el crecimiento es casi del 200% en tan solo 10 años. Normalmente cuando trabajamos con datos de población nos ceñimos al censo, pero nunca tenemos en cuenta la población flotante. Y una de las vías por la que esa población flotante surge es a través de los pasajeros en avión, que curiosamente también ese crecimiento se debe pues a todo el auge de las compañías low cost, que ya no solamente Ryanair, sino también Vueling y otras. Y si nos fijamos en el puesto en el ranking nacional, vemos como Málaga se mantiene en el puesto y está la cuarta a nivel nacional. Imagino, no recuerdo ahora el dato, pero por detrás de Baraja y el Prat. Si nos fijamos también en los cruceristas, sí que es verdad que en el ranking nacional de puertos del Estado baja un lugar y también crece el número de cruceristas, pero sí que es verdad que es curioso que se mantiene el dato. O sea, no crece, pero tampoco decrece, se mantiene. Y otro dato curioso, que yo creo que eso sí que es verdad que ha hecho un poco la diferencia con respecto a otros destinos turísticos a Málaga, es la amplia oferta cultural que se ha puesto aquí en Málaga a raíz de la candidatura de Málaga Capital Europea de la Cultura en 2016, que esa candidatura no fue fructífera, pero sí motivó toda esa inversión que se hizo en el centro por acoger muchos museos. Y bueno, más allá de estos datos, el enfoque que le hemos dado, primero cuantitativo, ha sido sobre todo ver de qué manera ha afectado a la ciudad la intensidad de uso turístico. Y para ello hemos trabajado con varios indicadores que en su mayoría, casi todos son de corte cuantitativo, pero me gustaría destacar el primero, que son las iniciativas ciudadanas. Desde la Cátedra de Tecnologías Emergentes para la Ciudadanía, aquí en Málaga, bajo la dirección de Carlos y Nuria, diseñamos una plataforma que lo que perseguía de alguna manera era situar en el mapa aquellas voces, iniciativas, movimientos y asociaciones activas en la ciudad, porque entendíamos que incluso para un malagueño a veces no sabemos lo que pasa en la calle de al lado y a veces es difícil construir sinergia. Y ya no solamente era poner un punto sobre el mapa y decir dónde hay una asociación o una plataforma, un movimiento, sino también generar un grafo geolocalizado en función de qué intereses compartían e intentar crear sinergia. Esta información, debido al COVID, no pudimos continuar haciendo entrevistas porque en origen empezamos así, y la sacamos de los diarios locales como fuente de información que en ese momento consideramos que era a la que podíamos acudir en tiempos de COVID. Y para evitar el sesgo editorial de cada uno de los diarios, pues en vez de trabajar con uno, trabajamos con 3. Y esos 3 eran precisamente los que tenían el mayor número de lectores diarios, según la Asociación para la Investigación de Medios y Comunicación, que no deja de ser una auditoría que evalúa los medios.
Y al margen de este indicador un poco diferente o que aporta a la investigación, trabajamos con otros datos que ampliamente se han trabajado en la literatura. Hemos trabajado también con los datos de población, que aunque entendemos que no mide propiamente la intensidad de uso turístico, sí vemos que hay una relación indirecta entre aquellos barrios donde hay una mayor oferta cultural o turística y donde hay un mayor decrecimiento de la población. Y en paralelo también hemos trabajado con los datos de Airbnb, de la plataforma Inside Airbnb, que hay que agradecerle que faciliten en abierto datos de Airbnb porque no solamente muestra la oferta reglada, sino también la no reglada. Porque quiero recordar que hasta que no hubo un decreto que obligaba a que pusiesen la referencia de que estaban inscritas en el registro, realmente encontrábamos cualquier tipo de oferta legal e ilegal. Y otros indicadores son los alojamientos turísticos, que esto lo recogíamos del registro andaluz, donde aquí sí encontramos lo que se ha denominado como viviendas para fines turísticos, que consideramos que son aquellas que sí son regladas, y también otras tipologías como hoteles y apartamentos turísticos, entre otros. A su vez también hemos trabajado con los equipamientos culturales, que no solamente son museos, sino también espacios culturales tipo galerías, auditorios, centros culturales, y también restauración, que en este caso sí contamos, al igual que en Barcelona, con datos de las terrazas por parte de los datos abiertos del Ayuntamiento de Málaga. Tengo también que decir que cuando los datos no están abiertos hemos tenido que utilizar web scraping de Google Maps e incluso hacer llamadas telefónicas a la propia oferta de alojamientos tipo hoteles o apartamentos para poder medir la oferta de plaza, porque hay veces que los datos no están en abierto. Y bueno, con todo esto, ¿qué sacamos? Aquí os muestro, en primer lugar, un mapa donde podemos ver aquellos barrios donde están geolocalizadas iniciativas ciudadanas, que como ya hemos dicho no solamente son asociaciones, sino plataformas que son de carácter más temporal, porque surgen por una cuestión que les preocupa en ese momento y a lo mejor desaparecen en el momento en el que esa inquietud pues ya no tiene sentido. Y también recogemos instituciones, digamos, más continuadas en el tiempo, como federaciones, ONG y cualquier otro tipo. Y si nos fijamos en qué barrios son los que muestran estas iniciativas, pues vemos ya en su propia representación espacial como hay una dependencia absoluta del centro, y en el propio gradiente como el centro realmente concentra el mayor número, y luego los barrios de lo que son lo que conocemos como los arrabales, ¿no? Que son los barrios limítrofes. Y luego puntualmente nos encontramos algunos barrios aislados, ¿no? Deslocalizados del centro. Si luego analizamos cada uno de esos indicadores que hemos presentado anteriormente, vemos como la población en el centro de Málaga básicamente es de las unidades territoriales donde menos población reside, y como a medida que nos alejamos del centro el gradiente va subiendo. Y sin embargo ese plano, o sea, ese mapa es el negativo de lo que podemos ver en la oferta Airbnb, que sin embargo es precisamente donde menos población vive, es donde más oferta hay de alquiler vacacional, que a su vez también coincide con aquellos lugares donde encontramos oferta arreglada, hoteles y apartamentos turísticos. Entonces podemos decir que el Airbnb en Málaga no viene a completar la oferta, sino a competir directamente con la oferta reglada. Y a su vez también vemos de una forma más concentrada, si cabe, cómo la oferta cultural prácticamente se concentra en lo que es la almendra. Y también vemos cómo hay una sobreexplotación del espacio público para el uso de terrazas. Con todos estos datos nos gustaba también ver si había algún tipo de asociación entre indicadores. Y haciendo una correlación de Pearson, en 2 a 2 cada uno de los indicadores, podemos ver cómo el coeficiente más alto surge que en aquellos barrios donde hay más iniciativas y donde hay más equipamientos culturales. Y esto es algo precisamente que era esperable, porque Málaga apostó por tener una amplia oferta cultural de museos y la concentró de una forma como muy focal en el centro, y es precisamente donde vemos que hay como más movimientos de resistencia. Y luego en menor medida, pero con un coeficiente alto y con un nivel de significancia también alto,
vemos como donde también hay iniciativas y movimientos de resistencia es también donde hay mayor oferta de Airbnb y donde también hay mayor uso de restauración. Esto me gusta también comentarlo porque hay veces que si no lo corroboramos con datos parece que estamos dando opinión, ¿no? Y yo creo que es importante demostrarlo. Si ahora bajamos de escala y no trabajar a nivel de ciudad y nos vamos al distrito centro y analizamos las mutaciones del uso residencial, consideramos para el estudio trabajar con los datos de población, las propias viviendas, los inmuebles y también con la oferta de Airbnb. En el distrito centro hay 35 barrios y si vemos la tabla, 23 de ellos han perdido población, ¿vale? Y bueno, el que lidera, digamos, la pérdida es el centro histórico, que era algo esperable. Y entonces, los 10 años hemos perdido 900 residentes. Quiero decir que esto es algo bastante sangrante porque, aunque parezca que es fácil perder población, luego no es fácil recuperar esa población. Es muy difícil que luego esos residentes retornen al centro. Incluso a lo mejor pensando que a lo mejor tenemos un nuevo parque de vivienda, si tampoco hay equipamientos de barrio que faciliten la habitabilidad en el centro, por mucha vivienda que se genere, es muy difícil que quieran vivir, ¿no? Decidir vivir en el centro. Esto es un poco también con la idea que comentaba ayer Javier Castellanos, ¿no? Que por muchas autopistas que ponga o por mucho más espacio que le dé al coche, no limita el uso del coche, ¿vale? Y sin embargo, los barrios que aumentan en población, pues son 11. Es curioso, y esto sí tengo que decirlo, que me ha sorprendido porque si analizamos los datos de población, vemos que la diferencia entre 2010 y 2020 es apenas de 200 residentes. Sin embargo, su distribución espacial sí es bastante significativa. Vemos como todos los barrios en azules, que son los que han perdido población, se encuentran en el centro y a medida que nos alejamos de él, pues vemos como también se va perdiendo y son precisamente los barrios que se encuentran en la periferia del centro, por así decirlo, los que han ganado población. Y los que están en un menor nivel de intensidad de color rojo es porque son áreas que no están tan consolidadas, porque a lo mejor se encuentran espacios abiertos que no están tan urbanizados. Si esto lo comparamos con los datos de la vivienda, pues bueno, nos puede parecer que tiene sentido, ¿no? Que aquellos barrios donde han crecido es precisamente donde hay mayor parque de vivienda, ¿vale? Y si os fijáis en el centro hay menos parque de vivienda y pues bueno, podemos pensar que por eso a lo mejor ha habido una mayor pérdida de población. Pero lo que es más curioso es ver que curiosamente donde menos vivienda hay es donde hay más concentración de Airbnb. Y además se ve de una forma en el mapa, comparándolo, muy clara, ¿no? Vemos como ya en 2019 la almendra estaba saturada y esto es como una mancha de aceite que tú la sueltas pero se va expandiendo. Entonces cuando se satura el barrio empiezas como a contaminar otro y parece como que la oferta no tiene fin siempre y cuando pueda seguir creciendo y se le dé como vía libre. Y ya vemos como en toda la zona de lo que es el Arrabal, en La Goleta, en La Merced y San Felipe Neri, en Arrabal de Fontanalla, vemos donde se encuentra un foco muy grande de alquiler vacacional. Por eso creemos que es importante contar con la población local, porque aunque desde la propia administración o incluso desde la propia academia tengamos la mejor voluntad por intentar formular estrategias o soluciones que casi siempre se nos pide que sea a corto plazo, realmente yo creo que la propia comunidad tiene mucho que aportar al debate, al margen de que lo hagan desde una posición de indignación y siempre como desde esa postura de limitar todo. Yo creo que hay que saber escucharles porque a veces lanzan propuestas que creo que nos alejan de lo que a lo mejor puede solventar el problema. Entonces esta es la plataforma que os introducí anteriormente, que es Plati, que es plataforma de iniciativa ciudadana. Está en abierto, podéis consultarla y es donde hemos geolocalizado las diferentes iniciativas que hemos identificado a través del análisis de contenido de los diarios locales malagueños. Y como os comentaba, no nos limitamos a
poner una chincheta en el plano, sino que hacemos ese esfuerzo por construir ese grafo que creemos que también es una aportación con respecto a otras plataformas parecidas como Vic o otras que se han impulsado desde otros ayuntamientos a nivel nacional. Y ya entrando en las propuestas y en el conflicto y las demandas que formulan, como he comentado anteriormente, hemos trabajado con 3 diarios locales, que son La Opinión de Málaga, Diario Sur y Málaga Hoy. Y bueno, os traigo 3 casos que han sido ampliamente documentados por los 3 diarios y que han tenido con mucho eco en la prensa y también en el propio debate público, que es, en este caso que os muestro, todo el debate que hubo a raíz del proyecto de la torre del puerto, ¿no? Que fue un proyecto que incluso tuvo bastante eco a nivel nacional, incluso en diarios de tirada nacional, porque fue un proyecto que ya de por sí pues generaba bastante controversia. Otro proyecto que también tuvo mucho debate fue toda la regeneración de lo que es el eje de calle Carretería Álamo, que coincide justo con el límite de lo que es el centro histórico hacia el norte, que es hacia donde está creciendo la oferta Airbnb. Decir que este proyecto se financió con fondos de EDUSI, entonces por tanto de alguna manera exigía que hubiese un proceso participativo en paralelo para poder recibir los fondos, y se hicieron varias mesas de trabajo con las asociaciones y aquí hay muchas de las cuestiones que hemos comentado ayer y hoy, y en especial también formuladas por Alejandro y por Curo, ¿no? Aquí hubo mucho debate si tiene que ser plataforma única, si tiene que haber un resalte en la propia acera, si se limitaba el tráfico solamente al transporte público, si podía tener acceso a los propios residentes, un acceso restringido. En fin, aquí sí existía también la idea que ya se conoce por todos, ¿no? Que hay un miedo a peatonalizar, a que luego eso se prolifere de terrazas, ¿no? Y yo creo que aquí fue muy importante una de las propuestas que hicieron, que quiero resaltarla, y es que igual que se hace un proyecto de regeneración urbana, también hay que controlar los usos en planta baja. Porque si tú haces un proyecto y no regulas los usos en esa calle, por ejemplo, luego le genera un perjuicio al que compra ese local y luego quiere regentarlo con el uso que vea, ¿no? Que es lícito. Otra cosa es que lo compartamos, ¿no? Pero si tú no regulas el uso y limitas el área de las terrazas desde el propio proyecto, desde la propia fase de diseño de regeneración de esta calle, es cuando luego vienen los problemas. Y por resaltar otro caso, sería lo que era el solar de lo que antiguamente eran los cines Astoria, que se encuentran justo en la Plaza de la Merced. Bueno, aquí quiero destacar un trabajo que hizo la Asociación de Vecinos y otras comunidades locales gracias a la Fundación Rizoma, que era como una propuesta alternativa al concurso que habían propuesto de un equipamiento cultural de teatro en este solar. Entonces hicieron esta cartografía que a modo de acupuntura urbana iban como detectando pequeñas intervenciones a corto, medio y largo plazo, y siempre pensando en ver de qué manera poder generar barrios y garantizar la habitabilidad en este espacio. Y bueno, ya entrando en los diarios, como he comentado, hemos trabajado con 3 diarios locales de Málaga, y a la hora de elegir con qué noticias trabajar, definimos 3 palabras clave para un poco realizar las búsquedas a través de la hemeroteca de cada uno de los diarios. Elegimos gentrificación, turistificación y luego apartamentos turísticos. Evidentemente, creo que lo hemos comentado, pero hay un problema semántico, y es que apartamentos turísticos no es vivienda turística. Apartamentos turísticos, si nos ceñimos a la propia definición, son los apartamentos reglados. Lo que pasa es que popularmente se conoce como apartamentos turísticos, pero decidimos elegir apartamentos turísticos porque al trabajar con una búsqueda de 2 palabras, pues a lo mejor incluía también viviendas turísticas o otros similares derivados que podían, digamos, aumentar la muestra de noticias a analizar y hacerla lo más completa posible. De hecho, a través de esa palabra clave es donde hemos podido recopilar más noticias que con gentrificación o turistificación, que son como más específicas.
Y bueno, en total hemos recogido una muestra de 166 noticias, desde todo el histórico hasta el año 2020 incluido, y hemos decidido elegir el año 2020 porque también nos parecía interesante ver cómo cambiaba el discurso a raíz de la pandemia del COVID, porque en un momento nos quisimos quedar hasta el año 2019, pero vimos que era interesante incorporar el año 2020. Y bueno, vemos en la tabla inferior a lo largo de los años cómo a medida que crecía, digamos, la oferta, pues también el eco en la prensa era mayor, ¿no? Por ejemplo, destacar, aunque sea anecdótico, que la primera vez que aparece una noticia sobre el tema es en el año 2008 y se utiliza gentrificación. Pero bueno, también decir que en el caso de Málaga pensamos que lo que ha pasado realmente ha sido una gentrificación turística, no ha sido un proceso de gentrificación como conocemos en la literatura, sino que realmente se ha apostado por dotar de una intensidad de uso turístico al centro, y eso en paralelo ha derivado en un proceso de gentrificación. Y bueno, a la hora de analizar las noticias, pues nos hicimos un listado de códigos que podemos agrupar en bloques y temáticas. Con esto hubo mucho debate, porque es verdad que es difícil sintetizar muchos temas que confluyen en un topic, pero bueno, hemos intentado hacerlo lo más completo posible y también en base a otros códigos que se han utilizado en la literatura. Y bueno, decidimos trabajar con vía pública, regeneración urbana, actividad turística y tercerización, alojamientos turísticos, carga turística y luego crisis sanitaria del COVID. Y dentro de cada bloque, pues una subcategoría o temáticas, ¿no? Podemos destacar todo el tema de las terrazas, todo el problema asociado al ruido y ocio nocturno. Importante también el tema del alquiler vacacional, que es sin duda uno de los que más eco han tenido en la prensa. Luego también el tema de la identidad local, también como había muchos artículos de opinión que un poco denunciaban esa pérdida, ¿no?, de la identidad. Y bueno, en relación al COVID, pues bueno, decir que el debate quizás no se centraba tanto a lo que pasaba a escala local, sino a escala ya quizás más provincial, ¿no?, con toda esa apuesta que hubo por generar como COVID-free, ¿no?, destino COVID-free, ¿no?, una forma como seguir apostando por esa burbuja turística que era Málaga, ¿no?, por no perder a los turistas que venían a la Costa del Sol. Entonces el debate giró porque realmente ya el turismo no lo veíamos como algo más crítico como en años anteriores, sino que veíamos que dependíamos de él, entonces lo que había que hacer era intentar defender que se podía seguir viajando aunque hubiese una pandemia sanitaria. Y aquí os muestro, a modo de ejemplo, no queríamos quedarnos solamente con qué temas se abordaban y cuál tenía más impacto en función de en cuántas noticias aparecía o cuántos agentes abordaban esa temática, sino también poner el foco en las propuestas, ¿vale? Y medir las propuestas tanto en su representación en la prensa, en tanto en número de noticias, como en cuántos agentes lo impulsaban. Entonces, esto ha sido también un trabajo bastante minucioso, porque esto es algo manual, esto no se puede hacer de una forma, no se puede hacer de otra forma, y bueno, encontramos propuestas que a lo mejor pueden confrontarse entre ellas, ¿no?, porque nos encontramos propuestas del sector hostelero que sí que apuesta por seguir generando espacios para terrazas, y también encontramos propuestas que abanderan las asociaciones de vecinos que no solo quieren no terrazas, sino que tampoco quieren que se peatonalice la calle. Y bueno, en esto estamos. Estos son uno de los resultados que hemos mostrado a modo inicial, y en esto vamos a seguir trabajando. Y bueno, me gustaría rescatar también la imagen que ilustraba la presentación y hacernos la pregunta de cómo mediar en el conflicto. Sinceramente yo creo que no hay una postura dogmática al respecto, en el sentido de una solución única posible, sino que yo creo que cada ciudad tiene su propia casuística. De hecho, este estudio lo estamos haciendo no solamente en Málaga, sino también en Valencia, Barcelona, Palma y también en Lisboa, ¿no?, por ver qué pasa en estos destinos turísticos que tienen un centro histórico
con una gran oferta cultural, con un puerto de cruceros y con un aeropuerto que recoge a un número alto de pasajeros. Y, y entendemos que el conflicto pasa por el diálogo y por unir a diferentes agentes y ver de qué manera buscar un equilibrio. Y bueno, con esto termino la presentación.